Yo quisiera comprimir el problema en una frase. Después de haber analizado a fondo este tema, recordarán los miembros del gabinete, doctor Miguel Uribe, usted sabe que este es un tema que es de mi especial interés y sobre el cual siempre advierto a las administraciones y a la administración del alcalde Peñalosa. Se lo advertí desde el momento en que discutíamos el plan de desarrollo. Hay una epidemia de consumo de drogas en la ciudad. Ya volveré más adelante sobre eso. ¿Qué es una epidemia? Cuando un comportamiento se dispara y se traslada muy fácilmente entre grupos sociales, de un grupo social a otro, y supera las barreras de edad, de sexo, de origen social, las barreras educativas, las profundas divisiones socioeconómicas que tiene nuestra sociedad. Y frente a ese tema estamos paralizados como ciudad. Y eso nos atañe a todos, no atañe solamente a una administración. Y ese es uno de los mensajes fundamentales que quiero transmitir en este debate como resultado de una investigación que realizamos con mi equipo desde hace ya varios años. Esta no es la primera vez que yo trato este tema. Lo traté en varias ocasiones durante el gobierno anterior. Fue una de las alertas que presenté a esta administración a su llegada. Las dos advertencias más fuertes que he hecho en este periodo de mi trabajo en el Consejo fueron una el 17 de junio del 2016, iniciando este gobierno, cuando en un debate mostré cómo estaban ya sitiados los colegios y cómo existía una estrategia para llevar las drogas al interior de los colegios, que llamé en su momento la estrategia Caballo de Troya, con testimonios de los colegios, de varios rectores y rectoras que tuvieron el valor civil de hablar sin ocultarse. Mostré cómo familias de traficantes de drogas inscriben sus hijos en los colegios para que sean expendedores dentro de los colegios. Cuando los maestros se dan cuenta, demostré en ese debate, los sacan pero los llevan a otros colegios públicos que no pueden rechazarlos. Pero no son solamente los colegios públicos, como lo evidencian las diversas encuestas que registran cómo va el consumo de drogas en la ciudad. Luego, el 16 de diciembre del año pasado, en un debate sobre tráfico de armas y narcotráfico en Bogotá, volví a señalar cómo hoy el narcotráfico está nucleando las diversas actividades delictivas de la ciudad, fenómeno que ya ocurrió y se volvió inercial en una ciudad tan importante de Colombia como Medellín. Y por supuesto, varios estudios: el reporte de drogas de Colombia del 2017, el Estudio Nacional de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar Colombia 2016 del Observatorio de Drogas de Colombia y el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá del 2016 realizado por la Oficina de Drogas de Naciones Unidas y la Alcaldía Mayor. Todos esos tres estudios advierten de esta epidemia sobre la cual estoy hablando aquí. Es decir, yo no vengo acá a traer opiniones, vengo a traer unas evidencias académicas y científicas que, si fuéramos una ciudad y una sociedad capaz de prevenir, nos estarían impulsando a todos a actuar. Este que ustedes ven aquí es el ranking de las drogas cuyo consumo más ha crecido en la ciudad. Y ustedes ven que el crecimiento entre el 2009 y el 2016 es exponencial. No se trata de un criterio de alguien que dice, no, es que cómo se están consumiendo drogas en Bogotá. No. Acabo de señalar todas esas evidencias de trabajo conjunto, la nación, el distrito, Naciones Unidas. Inhalantes en un 173%. Tranquilizantes, y ojo a los tranquilizantes, porque son drogas legales. Pero, por ejemplo, doctor Miguel Uribe, hoy en Estados Unidos
la droga que genera el mayor problema son drogas legales, los opioides, que se obtienen con receta médica. De hecho, hoy hay una demanda de cerca de la mitad de los 50 y pico estados de la Unión de los Estados Unidos que se aliaron entre todos ellos y los alcaldes de las principales ciudades contra las farmacéuticas. Ojo a ese dato. En Estados Unidos, la mitad de los gobernadores de los estados de la Unión, señor secretario de Salud, como usted lo sabe, y los alcaldes de las principales ciudades le presentaron una demanda conjunta a las farmacéuticas por su corresponsabilidad en una epidemia que tiene desbordados los recursos públicos. Hoy, la epidemia de consumo de opiáceos, o no es heroína, no son drogas que contienen opio, le cuesta a los Estados Unidos, en el 2016 le costó la mitad del Producto Interno Bruto de España, uno de los países desarrollados más importantes del mundo. Entonces, ojo a este dato, tranquilizantes en segundo lugar, bazuco en tercer lugar, marihuana en cuarto lugar, cocaína en quinto lugar. Las cifras hablan por sí solas, como lo pueden evidenciar ustedes allí. Por eso yo hablo de que tenemos una epidemia y de que como sociedad, ojo a lo que estoy diciendo, no solo una administración, como sociedad estamos cruzados de brazos, paralizados frente al problema. Y estos dos datos son muy importantes. Las dos drogas cuyo consumo más crece en la ciudad son sustancias a las cuales se puede acceder de manera legal. De manera legal. Miremos este ranking del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2016. ¿Qué nos dice el consumo de pegante? Caldas en primer lugar, Bogotá en un deshonroso segundo lugar y Cesar en un tercer lugar. Pero mucho cuidado con esto, el pegante es una sustancia que ¿cuántos años se lleva consumiendo en Bogotá, señor secretario de Salud? Años y años, años y años. Está el señor secretario de Salud encargado. Señor secretario de Salud, ¿cuál es una de las sustancias que más reportan los profesores cuando uno va a las comunidades educativas de los colegios públicos y los colegios populares en consumo? El pegante. El pegante. Hemos tenido hechos lamentabilísimos en el sur de la ciudad, en la zona de Tunjuelito. Apenas iniciaba, tal vez fue este gobierno o terminando el gobierno anterior, recuerden ustedes, un muchacho murió en una emergencia médica por consumo de esta droga, en el gobierno anterior, finalizando el gobierno anterior. Pero frente a ese tema, ¿qué acciones hemos tomado los diversos gobiernos, los diversos consejos, los diversos gobiernos nacionales? El problema no solamente se volvió endémico, sino que crece de año en año. ¿Dónde están en los productos legales que se fabrican las mismas advertencias que tiene el tabaco? Que deberíamos tenerlas por el daño inmenso que genera en una población que los consume desde temprana edad. Y que es un vehículo, ojo a esto, ¿el pegante qué es? Lo sabe el señor secretario de Salud, es un vehículo hacia la calle, es un vehículo que pueda activar con otras drogas enfermedades mentales y es la antesala del bazuco. Cuando se conversa con las personas de la calle, muchos dicen, yo de pelado de niño, lo primero que metí fue el pegante. Se lo dice a uno la gente que habita en condiciones terribles, yo diría sobrevive en las calles de la ciudad. Entonces, necesitamos una estrategia que piense de una manera completamente distinta cómo prevenimos, como ocurrió con el tabaco. Con el tabaco las sociedades asumieron otra actitud, comprendieron que no solamente bastaban las campañas de publicidad, que se requerían medidas de fondo, muy de fondo, que incluían restricciones muy duras al consumo y un trabajo continuo para establecer en la cabeza de todos nosotros la relación entre tabaco y enfermedades, cosa que no está ocurriendo hoy con estas drogas. La segunda droga cuyo consumo más crece es una droga que se obtiene en las droguerías, que son los tranquilizantes, buena parte de ellos opioides. Ojo al aumento, 142% entre el 2008 y el 2016 en Bogotá. La experiencia internacional advierte
sobre, doctor Jorge Torres, sobre la ruta de los opiáceos. ¿Cuál es el origen de que en las sociedades desarrolladas haya un consumo tan pavoroso de opiáceos? Pensemos que casi todos los famosos que han muerto en los últimos años, uno que me entristeció, Prince, cuya música me gusta desde la temprana juventud, ha muerto por abuso de opiáceos. El principal origen, de acuerdo a lo que se ha estudiado en los Estados Unidos, es la baja resistencia al dolor de la sociedad contemporánea. Señor secretario de Salud, también lo sabe usted muy bien. La gente empieza a consumir pastillas para el dolor desde muy temprano. De hecho, hay muchos padres, y ojo padres, bien intencionados, que dicen, para que al niño no le duela, y le están bajando la resistencia al dolor. Esta es una generación en el mundo que tiene una muy baja resistencia al dolor. No quiere sufrir el dolor, y vida sin dolor no es posible. Entonces, en los Estados Unidos, eso bajó la resistencia a cualquier mínima depresión, cualquier mínima dificultad. La gente se vuelve adicta a los opiáceos. ¿Y cuál es la situación hoy en Estados Unidos? Ojo a esto. ¿Qué dice el Instituto para el Abuso de las Drogas en Estados Unidos? Al reducir la intensidad de las señales de dolor que llegan al cerebro, afectan las áreas del cerebro que controlan las emociones. Es decir, entre más pastillas para el dolor consumimos, más incapaces nos volvemos de ver las dificultades emocionales de la vida, de asumir. La magnitud del problema es de tal que la Reserva Federal de los Estados Unidos, señores representantes de la Administración Concejales, hace año y medio discutió en una sesión de la Reserva Federal el impacto de la epidemia de los opiáceos sobre la economía de los Estados Unidos, porque una cantidad inmensa de gente queda incapacitada. En el 2016, casi 60.000 americanos murieron de sobredosis con opiáceos. 60.000. Una cifra que se acerca a lo que los Estados Unidos han perdido en guerras. Más gente de la que los Estados Unidos han perdido en las guerras en los últimos 20, 25, 30 años. El gobierno del presidente Obama destinó $1 billón, $1 billón en el 2016 para combatir esta epidemia. Entonces, yo siento, señores miembros de la administración, que estamos en el momento justo para trabajar la prevención, en el momento justo. Si recibimos las señales, Colombia es un país en procesos de vías de modernización, con problemas de ansiedad muy grandes. Colombia tiene problemas de ansiedad muy grandes. Yo creo que el mejor diagnóstico del problema de ansiedad es ver cómo en Transmilenio no nos aguantamos la espera del bus y nos salimos, abrimos las puertas a la fuerza, lo que tiene un gran costo, porque queremos que el bus llegue ya es un problema de ansiedad. Es un diagnóstico de ansiedad, un elemento de un diagnóstico de ansiedad clarísimo. Y allí, yo, señor secretario de Salud y respetados miembros del gabinete, porque en este tema están involucradas todas las entidades que yo he citado, todas. Porque el tema del consumo de las drogas es un tema que está asociado con el conjunto de la forma de vida contemporánea. En Estados Unidos, los reportes por sobredosis permiten, es uno de los elementos de diagnóstico sobre cómo se está comportando el consumo de distintas drogas, y permite orientar los recursos del sistema de salud pública para afrontar el problema de las drogas. Por ejemplo, en Estados Unidos el alarmante aumento del consumo de opiáceos logró, entre otras cosas, ser precisado gracias a los registros clínicos, donde en 2016 810 personas en Estados Unidos murieron semanalmente por sobredosis asociadas con opiáceos. Ojo a la tragedia de los Estados Unidos. 810 personas. La neuropsiquiatra general, no recuerdo el cargo, de apellido Volkov, famosa entre otras cosas no solamente por su brillante carrera, sino porque es nieta del famoso revolucionario del siglo XX Trotsky, una mujer muy brillante. Ella ha advertido que el tema de los opiáceos para los Estados Unidos es igual al problema que tuvo China cuando Inglaterra le impuso el consumo del opio en el siglo XIX.
y a través de la guerra puso a los chinos a consumir opio en contra de la voluntad del gobierno chino. Así de grave es el problema. Entonces, cuando yo he preguntado a la administración, ¿qué pasa con los registros cuando llega la gente a urgencias? Ojo, señor secretario, a lo que me respondieron. Me dijeron esto que está ahí en pantalla, teniendo en cuenta que los casos de sobredosis son atendidos en los servicios de urgencias bajo el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio desde el sistema de vigilancia epidemiológica del consumo de sustancias psicoactivas, no se cuenta con la información de atención por sobredosis ni muertes por esta causa y nos sugirieron acudir a medicina legal. ¿Cuál es la sugerencia metodológica que yo hago? Es una sugerencia respetuosa. Si el cambio de protocolo, señor secretario de Seguridad, porque eso es un tema también que le incumbe, es que aquí tenemos divorciado el tema de salud y entonces le dejamos a la salud y a la educación los trabajos que las superan y el tema de seguridad, de la misma manera que la seguridad no puede diseñarse si no tenemos en cuenta los elementos de esta epidemia. Entonces yo sugeriría allí un cambio metodológico para que el sistema de información pudiera proporcionarnos de manera temprana qué es lo que está ocurriendo, las edades, ¿cierto?, el origen social de estas personas.